Tardes a todos, perdón por la demora. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver cota superior de probabilidad de ruina, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo el tema de probabilidad de ruina a un plazo finito, que habíamos visto la probabilidad de ruina al principio con medidas de riesgo a 1 año, ayer vimos a 2, 3 y n años, ¿sí? Hoy vamos a ver una cota de probabilidad de ruina para completar este análisis, ¿sí? Entonces tendríamos la probabilidad de ruina para el primer periodo. Esto es lo que vimos en las diapositivas de la clase anterior. La probabilidad de ruina para 2 periodos, que habíamos visto que era la probabilidad de ruina para 2 periodos, siempre era la probabilidad de ruina de un periodo, y después era un promedio ponderado de las probabilidades de que los siniestros tomen un determinado valor por la probabilidad de ruina del año anterior para diferentes capitales iniciales. Y haciéndolo extensible a un periodo n, era la probabilidad de ruina siempre del primer año y después la suma producto de las probabilidades de esos siniestros multiplicados por las probabilidades de ruina capitales iniciales en el periodo n-1, ¿sí? Que con la fórmula sí parece bastante simple, pero este n-1, ¿sí? Hay que buscar la probabilidad de n-1, la de n-1 es la de n-2, la de n-3, ¿sí? Y así hasta que lleguemos a la probabilidad de 1 para poder obtener estas. Los valores difíciles de obtener son estas probabilidades de ruina, porque se hace como un loop. No es que es un loop que no se resuelve, sino que vas buscando para atrás cuáles eran las probabilidades de ruina para los periodos anteriores, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que se observa que el valor de la probabilidad de ruina cuando n tiende a infinito es desacelerado, ¿sí? Siempre va a ser creciente, pero se va a ir desacelerando. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo en la otra clase que empezaba en un 10%, creo que era el primer ejemplo, después daba 19, después daba 20, iba hasta 27, iba a llegar un momento que esa probabilidad, si la intentábamos llevar hasta el infinito, no sabemos lo que iba a dar, pero se iba desacelerando respecto al crecimiento de la probabilidad de ruina. Los primeros años son en los que crecen más rápidamente y después se va desacelerando. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la probabilidad de ruina con horizonte infinito, y entonces se parte de una desigualdad, que es esta fórmula que vemos acá. Creo que en esta presentación más abajo hay todo un desarrollo de este Lundberg-Kramer, la verdad que no lo vemos, ¿sí? Pero lo que sí se ve es estas dos fórmulas sí se utilizan, donde la probabilidad de ruina U sin plazo, que es la probabilidad de ruina al infinito, digamos, va a ser menor o igual a e elevado a la menos r por el capital inicial, ¿sí? Entonces, lo que dice esta fórmula es que podemos encontrar de una manera un tanto más sencilla, si se quiere, una cota de probabilidad de ruina, ¿sí? Porque no va a ser la probabilidad de ruina, pero sí vamos a saber que no va a poder ser superior a ese valor que tenemos, que vamos a determinar, y que lo vamos a determinar de una manera relativamente sencilla, que es e a la menos r, que r es el valor que tenemos que calcular por el capital inicial, ¿sí? Y entonces el r, fíjense que el u es el capital, que va a ser un dato, el r surge de esta fórmula, ¿sí? Que es menos r por la prima más el logaritmo de la función generatriz de momento de los siniestros totales en R tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces,
A partir de esta fórmula vamos a obtener el valor de R y una vez que obtenemos el valor de R, aplicamos el R acá arriba y nos va a dar una cota de probabilidad de ruina. ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, denominamos cota superior de probabilidad de ruina C, ¿sí? Al segundo miembro de la inecuación de Cramel, tal que esta va a ser la cota, ¿sí? Y acá lo que se hace es despejar el valor de R, ¿sí? Es el logaritmo de... El R es menos logaritmo de C sobre U, este es un despeje, nada más, no es otra cosa que eso. Esto es un despeje para saber cuál es el valor de R si tenemos el dato de la C, ¿sí? El U lo vamos a tener. En general, el dato de C no lo tenemos. Y entonces, partiendo de esta función, se obtiene la siguiente ecuación que tiene los lineamientos los lineamientos básicos. Acá lo único que está reemplazado es, se reemplaza R por el logaritmo de C. Entonces, lo que esto permite es, vamos a la parte conceptual de la probabilidad de ruina para horizonte infinito. La ecuación de equilibrio establece una relación exacta entre primas, distribución de siniestros, capital y cota superior de probabilidad de ruina. Es decir, lo que decimos es que esta cuenta, por un lado, la distribución de los siniestros por su función generatriz de momentos, ¿sí? Tiene en cuenta eso. Tiene en cuenta la prima, tiene en cuenta el capital, la U, y tiene en cuenta la cota de probabilidad de ruina. Es decir, tiene en cuenta todos los aspectos que determinan la probabilidad de ruina. No es una probabilidad de ruina, es una cota superior. Tampoco es un valor tendencial, ¿sí? Es una medida de estabilidad a largo plazo de carácter conceptual que está sujeta a la rigidez de sus hipótesis. Es decir, estamos planteando toda la solución en una fórmula muy analítica, muy resumida, ¿sí? Entonces, obviamente, los supuestos son bastante rígidos que hacen que esa fórmula funcione. Constituye una base práctica para analizar los efectos relativos de los cambios en sus componentes. Es decir, yo una vez que tengo resuelto la ecuación, yo puedo hacer como un análisis de sensibilidad cambiando alguna cosita y ver cómo eso cambia en las restantes variables. Los efectos de la política de reaseguro inciden en esta ecuación sobre los valores modificados de prima y distribución de siniestros. ¿Sí? Actualmente es de fácil cálculo y se complementaría con otras medidas conceptuales, coeficiente de seguridad, probabilidad de resultados positivos, negativos, otras medidas de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Gráficamente, lo que tenemos es que una de las soluciones de R, de esta fórmula, ¿sí? Es que R sea 0. Después, para todo valor de R positivo, en general, el logaritmo de la función generatriz de momento de la distribución de siniestros sigue esta forma como una forma cuadrática, si se quiere, ¿sí? Una forma de esta manera, mientras que R por prima definitivamente es una línea recta. Entonces, en algún punto se vuelven a unir. Y ese punto donde se vuelven a unir es la solución no trivial que estamos buscando. Me fui. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, que es el cálculo más sencillo. ¿Sí? Acá fíjense que volvemos a usar funciones generatrices de momentos, ¿sí? El MDC, y habíamos visto en clases anteriores que para distribuciones compuestas e idénticamente distribuidas, esto era igual a la función generatriz de momentos de la variable cantidad valuada en el logaritmo de la variable cantidad. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, ¿sí? Lo único que reemplazamos acá es, en lugar de poner el logaritmo de la función generatriz de momento, de S, de los siniestros totales, lo
planteamos el logaritmo de la función generatriz de momentos de n evaluada en el logaritmo de la función generatriz de momentos de s. ¿Sí? Siempre evaluado en R. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico porque las fórmulas analíticas a veces para mí son complicadas algunas de entender. En particular, los más sencillos, ¿sí? Si S tiene una distribución de Poisson compuesta, ¿sí? Y son idénticamente distribuidos, esta función de generatriz de momentos es la función generatriz de momentos de la cantidad, evaluada en el logaritmo de la función generatriz de momentos de la intensidad, y entonces lo que tenemos acá es expresado esto mismo. Esto es E elevado a la lambda por, entre paréntesis, E a la T menos 1. T sería todo esto, el logaritmo de la función generatriz de momentos de la variable intensidad. ¿Sí? Cuando aplicamos el logaritmo de todo esto, este logaritmo sale con esta E y entonces va a quedar el lambda, va a quedar en la base de la fórmula. ¿Sí? Si por otro lado, lo otro que teníamos era la prima, que es esta parte. Si la prima la hacemos, la suponemos como un porcentaje, como el principio de la esperanza, ¿sí? Como un recargo sobre la esperanza, tenemos que la prima va a ser igual a 1 más el recargo, ¿sí? Por la esperanza de los siniestros, la esperanza de S. Y la esperanza de S es la esperanza de N por la esperanza Z. La esperanza de N es lambda. Entonces queda lambda por la esperanza de Z. Y entonces, siempre que tengamos una Poisson y las primas tengan el principio del devengado, lo que vamos a tener es R por la prima, que es esto, por el logaritmo de la función generatriz de momento, que es esto. Y entonces, operando sobre esta fórmula, tenemos que acá esta S va con este logaritmo, ¿sí? Queda lambda por la función generatriz de momentos de la intensidad menos 1. Y entonces todo esto se resuelve un tanto más sencillamente teniendo 1 más, este 1 se suma al otro lado, ¿sí? No se equivoquen cuando hagan estas cuentas en los ejercicios de los parciales, ¿sí? El lambda vuela, es una manera académica de decir que se simplifica, ¿sí? Entonces este menos 1 se pasa al otro lado y queda esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo que es bien sencillo, es la aseguradora inicia sus operaciones y administra una cartera de riesgos que puede ser representada por un proceso de Poisson compuesto, ¿sí? Distribución de Poisson compuesta. El valor de parámetro lambda es 5, los siniestros tienen una distribución exponencial con valor medio igual a 5 también, ¿sí? Son 2 veces 5, solo para que se compliquen ustedes cuando se usa un 5 y el otro 5. Las primas son definidas utilizando un cargo de 20% sobre el valor esperado de los siniestros. Y el capital inicial es de 10 pesos. Entonces, ¿cómo determinamos la cota para la probabilidad de ruina en algún momento de tiempo considerando el modelo continuo? Entonces, tenemos esta fórmula, que es el final, ¿sí? Donde el recargo sobre la prima es el 20%. La esperanza de Z de intensidad es 5, porque es el valor medio de la distribución exponencial. La función generatriz de momentos de la exponencial es 1 menos la beta por R a la menos 1, ¿sí? Y entonces lo que nos queda de la fórmula es el valor de lambda, no lo usamos porque se cancela, nos queda 1 más R por 1 más el 20% por 5, porque este 5 es de la esperanza de Z, es igual a 1 menos 5 por R a la menos 1. Resolviendo el valor de R, que les va a quedar una cuadrática, ¿sí? Pero le va a quedar una cuadrática donde un R es 0, entonces van a poder despejar una de las R's, ¿sí? Se obtiene el valor de R. R da 1 sobre 30. Después obviamente hagan ustedes la cuenta, ¿sí? Entonces queda 1 sobre 30
Y entonces la probabilidad, la cota de probabilidad de ruina, ¿se acuerdan que era E elevado a la menos R por U? U era 10 pesos, R es 1 sobre 30, E a la menos 1 sobre 30 nos da la cota de probabilidad de ruina, que es 71,65%. ¿Sí? Llevándolo a los cálculos que hicimos en el día de ayer, en las explicaciones de ayer, es yo tiendo a infinito lo que yo hice en los cálculos de las tabuladas, y hay un momento en infinito que me va a dar un valor de probabilidad de ruina a muy largo plazo. Ese valor debería ser menor a esta cota de probabilidad de ruina, ¿sí? Porque la cota lo que dice es que no necesariamente va a ser esa la probabilidad de ruina a largo plazo, yo sé qué es. ¿Mm? A ver, déjenme ver si el Excel... Vamos a ver un ejemplo con números para que ustedes entiendan cómo es el proceso de cálculo de una distribución que es tabulada, ¿sí? Yo tengo un capital inicial de 50, este es el ejemplo que vimos ayer. Un capital inicial de 50, un recargo del 50%, una prima de 150, ¿sí? Estos eran los valores que vimos ayer en el ejemplo de probabilidad de ruina. Tenemos los siniestros, que pueden ser 40, 30, 20, pueden ser 0, 100, 200 y 300, ¿sí? Vamos a aplicar el valor R, ¿sí? Vamos a tratar de sacar R de esta función, ¿sí? Tenemos una tabulada, la función generatriz de momento de la tabulada es E elevado a la xt por pxt, por px, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo ese proceso acá. Vamos a calcular primero la estimación de la función generatriz de momentos. Tenemos los valores de S, los valores de PS, y acá tenemos esta fórmula. E elevado a la xt, xr, esta t es la r, ¿sí? E elevado a la xr por la probabilidad. Y este valor de r todavía no sabemos cuál es, ¿sí? Entonces, calculamos para cada una de las tres alternativas el e elevado a la xt por px, lo sumamos y le aplicamos logaritmo, ¿sí? Vamos a tener la cota, todavía no llegamos, pues todavía no sabemos cuál es el valor de r, ¿sí? Pero si el valor de r fuese 0,0091, la cota de probabilidad de ruina daría 63,4%, ¿sí? Y si queremos que la cota para la probabilidad de ruina sea el 1%, y entonces ahí hacemos la fórmula, ¿sí? Que habíamos visto de una vez que sabemos cuánto queremos que sea la cota de probabilidad de ruina, podemos calcular cuál es el capital que podemos tener. Y esto viene acá. Voy para arriba un segundo. ¿Sí? Es despejar el valor de U. Acá lo que hacemos es despejamos el valor de U de la fórmula teniendo como dato que esto queremos que sea el 1%. El R ya lo tenemos y nos dice cuál es el valor del capital que necesitamos para que la probabilidad de la cota de probabilidad de ruina sea el 1%. ¿Sí? Vuelvo acá. Entonces, yo tengo el logaritmo de la función generatriz de momento valuado a cualquier valor, ¿sí? Este es el valor que no sabemos cuál va a ser, el valor de R. Entonces, fíjense que esto es lo mismo puesto solo en una celda, digamos, el logaritmo de lo mismo que pusimos en una celda. Por otro lado tenemos el valor de R por la prima, y la prima sabemos que es 150, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar objetivo, buscar el valor de R que hace que menos R por prima más el logaritmo de la función generatriz de momentos
de la distribución de los siniestros valuado en el punto R me dé 0. ¿Sí? Entonces, si esto fuese 10%, no, perdón, porque me parece esto, no, de acá no, vamos a ponerlo acá. ¿Ves? Si es 10%, el valor, ese valor de R no iguala la fórmula, ¿sí? Es 0,12. Si le pongo 0,01, pasa a ser 0,04, ¿sí? El tema que tienen con esto es que los valores tienen que ser casi 0. 0,04 no nos sirve como un gran valor. La idea es tratar de encontrar el número que más se asemeja al valor de 0. Yo lo encontré haciendo buscar objetivo y nos da este número, ¿sí? 0,000, ¿sí? 0,009111. Ese es el valor de R, que la manera de calcularlo fue buscando objetivo en el Excel, ¿sí? Entonces para que vean cómo lo hice, es, por las dudas, si alguno no lo sabe hacer, es esto lo multipliqué por 1.000.000, lo multipliqué por un número grande como para que me encuentre un valor muy, muy cercano a 0. Fui a datos, análisis, buscar objetivo, que esta celda tenga el valor de 0, cambiando esta celda. Ahora vamos a poner otro número para que vea, para que muestre algo. Buscar objetivo, esta celda con el valor de 0, modificando esta celda. Bien, ahí estuvo iterando y encontró una solución que es esta misma que yo ya tenía antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que el valor de R es 0,09. 0,0091. Entonces, si el valor de R es 0,091 más E elevado a la menos ese valor de 00R por 50, que es el capital, me va a dar la cota de probabilidad de ruina. La cota de probabilidad de ruina me da 63,40%. No sé si se lo acuerdan, yo me lo acuerdo de darlo tantas veces, pero el ejemplo que vimos ayer, al cabo de 10 años daba una probabilidad de ruina de algo del 27%, es decir, lo cual es altamente probable que si yo sigo haciéndolo hasta el infinito, no llegue hasta el 63%. Pero de nuevo, esto es una cota, lo que dice es que es imposible que la probabilidad de ruina sea mayor al 63%, ¿sí? Con 40. Entonces, sirve como cota. Ahora, si yo, ya habiendo calculado el R, ¿sí? Yo quiero que mi cota de probabilidad de ruina, en lugar de ser el 63,40%, sea solo el 1%, yo debería tener un capital inicial de 505,27. Imagínense que 505,27 es 10 veces el capital que yo tengo ahora. Yo tengo 505,27 de capital, y yo tuviese 505,27 de capital, entonces mi cota de probabilidad de ruina sería 1. Y en el ejemplo que vimos la clase pasada, si yo pongo 505, vamos a intentar hacerlo, no quiero seguir abriendo más cosas, pero vamos a ver. Probabilidad de ruina. Estoy abriendo el archivo de la clase pasada, si acá, creo que era probabilidad de ruina, era esto. ¿Sí? Si yo acá pongo 505, fíjense mis probabilidades de ruina a primer año, segundo año, ¿sí? Miren lo que es, 0,18. Al cabo de 10 años es 0,26. Yo creo que, bueno, en esta simulación da 0,10. Acá da 0,30, 0,30, 0,30, 0. ¿Sí? Con lo cual tiene cierta lógica
el valor que está dando este 505 acá de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de hacerlo con una tabulada. Si en lugar de tener una tabulada tenemos una distribución normal, ¿sí? Tenemos cuál es la función generatriz de momento de la distribución normal, que es esta, con lo cual se simplifica mucho el cálculo, ¿sí? Esta te permite hacer un despeje de fórmula porque es mucho más fácil. Fíjense que el logaritmo de esto me queda t, que es la r por esperanza, más el r al cuadrado por la varianza sobre 2. Entonces, esta fórmula se puede despejar, ¿sí? Si esta distribución, en lugar de esto, fuera una normal con esperanza 100 y varianza y desvío 100, mi capital, mi R sería 0,01, ¿sí? 0,01 analíticamente da 0,01, mi cota de probabilidad de ruina sería 60,65, y si yo quisiese tener una cota de probabilidad de ruina del 1%, tendría que tener un capital de 460. Creo que acá está hecho con gamma, ¿sí? Si la distribución es gamma, que es esa la fórmula, ¿sí? Está hecho el cálculo con la distribución gamma. Lo que hay acá es el modelo de tiempo discreto, pero me voy a tomar 2 segundos para esto, porque es otro tema, ¿sí? Comentario. Este cálculo que estamos haciendo es suponiendo que la distribución total del siniestro, ¿sí? Se distribuye como una tabulada, como una normal o como una gama, ¿sí? No estamos haciendo el análisis de por un lado la frecuencia y por otro lado la intensidad, ¿sí? Es el total de los siniestros, método directo, final, se distribuye como una normal, como una gama o como una tabulada, ¿sí? Hay una metodología más fácil de calcular la probabilidad de ruina, de la cota de probabilidad de ruina, que es por el método directo, ¿sí? Que es cortar la serie de Maclaurin en el segundo término, ¿sí? Y es una aproximación en tiempo discreto del coeficiente de ajuste. Y entonces lo que obtenemos como resultado es que el R es dos veces la prima menos la esperanza sobre la varianza. Esto, como estamos cortando el segundo término de Maclaurin, y el segundo término de Maclaurin tiene que ver con la distribución normal, y el segundo término tiene que ver con la varianza, y ahí es donde cortamos con esperanza y varianza, el resultado que arroja el método discreto es igual al que arroja la consideración de una distribución normal. Fíjense que esto nos da exactamente igual que los valores de la normal que tenemos acá, ¿sí? Porque el valor de R, para que vean que es más sencillo de lo que parece, es 2 veces, ¿sí? La prima, que está acá, menos la esperanza, dividido el desvío. La varianza, no el desvío. Y me faltó multiplicar algo, hice algo mal. 2 veces 7, 9. Ah, hice algo mal, esperen. C7 con C9. C7. Ah, porque hice prima, no. A ver, vamos de nuevo. 2 veces C7, que es la prima, menos C9, no menos el capital, menos la esperanza dividido la varianza, ¿sí? Y este 0,10 es el mismo 0,10 que obtenemos si suponemos que es una distribución normal. No se confundan cuando calculan este R con cuando hacen la estandarización de variables, que la estandarización de variables es X menos esperanza de X sobre desvío, ¿sí? O cuando calculan la dispersión relativa, ¿sí? O cuando calculan el riesgo relativo, o cuando calculan el coeficiente de seguridad. Esto es diferente, ¿sí? Hay un 2 y hay una varianza, ¿sí? Y esto sería por el método discreto. Entonces, por el método discreto, se asume que es una distribución normal
normal, y al asumir que es una distribución normal, se resuelve muy sencillamente la cota de probabilidad de ruina a partir del momento primero y segundo de la distribución. ¿Sí? Este es el otro ejemplo con la variable de que vimos en el ejercicio de la clase pasada, que era con 70 y 30, que era para llegar a la probabilidad de ruina al tercer año, pero el proceso es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá le agregué la distribución binomial como posibilidad, ¿sí? Fíjense que de nuevo, fíjense cuando lo vean, que la cota de probabilidad de ruina de 48,95 tiene que ser igual a la de la distribución normal acá, 48,95. Acá lo que hice fue, le agregué que la distribución total de siniestros es una distribución discreta que es una binomial. ¿Por qué la distribución total de siniestros se distribuiría como una binomial? No, no tengo ni idea, ¿sí? Pero está hecho para que vean el proceso de cálculo de cómo se realiza el cálculo de el valor de R, que yo entiendo que acá, sí, no, con la gama creo que tampoco, pero con esta, particularmente con la binomial, no se puede despejar el valor de R. ¿Sí? Hay que hacerlo por buscar objetivo e iteración. ¿Sí? Ahora, vimos una distribución común, digamos, método directo. Vamos a tomarnos un ratito para ver qué pasa si tenemos una distribución compuesta donde la intensidad está idénticamente distribuida y entonces podemos hacer uso de esta fórmula. Y les voy a mostrar cómo funciona esta fórmula a nivel numérico para que se den cuenta de que la fórmula da, digamos, es correcta la fórmula. Entonces, lo que tenemos es cantidad de siniestros que se distribuyen 0, 1, 2, ¿sí? Con probabilidades 60, 30 y 10, y los siniestros en 60, 30 y 10 para valores de 100, 200 y 300. Y este es un ejemplo que usamos en una de las primeras clases para ver distribuciones compuestas. ¿Sí? Frecuencia hasta 2 siniestros, intensidad de 0,60 para 100, 0,30 para 200 y 0,10 para 300. ¿Sí? Yo tengo la esperanza de n, la varianza de n, la esperanza de x, de x de z sería acá, de la intensidad, la varianza de la intensidad. Podemos calcular la esperanza de x, de la s, del total, la varianza con la fórmula de esperanza por varianza, más varianza por esperanza al cuadrado. Ustedes no se acuerdan, pero yo que ya lo vengo dando siempre, me acuerdo, era 75 y 12.375. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a resolver este valor de la función generatriz de momentos? Tenemos una manera que es resolver la función generatriz de momentos para toda la distribución compuesta, que es esta que está acá. ¿Sí? Yo hice todo el análisis de la distribución, cuál es la probabilidad, ¿sí? Y los siniestros, hice todas las alternativas posibles. Esto me va a dar una esperanza, esto me debería dar la suma producto de esto me debería dar 75. No, para dos siniestros. ¿Qué pasó? Ah, por eso dice para dos siniestros. Denme un segundo, que quiero ver por qué esto dice para dos. No, porque esto es para otra cosa. Acá. Esta es la distribución, ¿sí? Final, directa de la función generatriz de momentos, dada la intensidad y la frecuencia. ¿Sí?
Es esto, es este 0,60 que está acá arriba. Perdón, que vaya y vuelva. ¿Sí? Es esta función que es para un riesgo. ¿Sí? Entonces, yo que tengo ese riesgo, yo puedo calcular para un valor de t cualquiera, el que yo quiera, ¿sí? Porque acá no estamos buscando la R, le estoy mostrando solamente cómo se descompone la función generatriz de momento. Entonces, para un valor de t cualquiera, que es 0,01, hago el mismo proceso que hice antes con la fórmula en el ejemplo 1, ¿sí? La e elevado a la x t por la probabilidad. Para cualquier valor 0,01, el logaritmo, la función generativa de momento me da 5,7864 y el logaritmo me da 1,7550. ¿Sí? Lo que hice ahí fue calcular esta función, este pedazo de la función generativa de momento. Vamos a hacer este proceso de acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la función generatriz de momentos de la intensidad en el valor de t. Entonces, tomo la intensidad, ¿sí? 0, 100, 200 y 300, con probabilidad de 0, 60, 30 y 10. Es un dato de cómo se distribuye la intensidad de los siniestros. Calculo la función generatriz de momentos y el logaritmo de esa función generatriz de momentos en el T001 y me fijo lo que da. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de la función generatriz de momentos de z evaluado en el valor t me da 1,76. ¿Sí? Y ese 1,76 va a ser mi nuevo, entre comillas, valor de t, que lo voy a tener que evaluar en mi función generatriz de momentos de la cantidad. Y mi función generatriz de momentos de la cantidad es 0, 1 y 2, con 0,60, 0,30 y 0,10. No importa que este 0,60, 0,30 y 0,10 sea igual a este. Esto es de casualidad nomás, ¿sí? Hago el mismo proceso de calcular la función general de momento evaluada en el punto 1,76, que lo saqué antes, y llego a que la suma de la función generatriz de momentos da 5,7864 y el logaritmo da 1,7555, que es lo mismo que da acá abajo haciéndolo todo junto. Entonces, no necesito hacer convoluciones, ¿sí? No necesito hacer nada de, del respecto de la frecuencia y la intensidad, sino que lo puedo resolver separadamente, la frecuencia por un lado y la intensidad por el otro. ¿Sí? No necesito hacer las convoluciones, no necesito, es tomar los datos y calcular el valor de t, primero para la intensidad, y una vez que calculo el valor de t para la intensidad, obtengo el nuevo t que se lo voy a aplicar a la frecuencia. ¿Sí? Ahora me acuerdo que era esto. Esto era si yo tengo dos siniestros, tengo dos riesgos, ¿sí? Dos riesgos, lo que sabíamos era que eran la productoria de las funciones generativas de momento. Entonces acá lo que hice fue hacerlo para dos riesgos, ¿sí? No solo para un riesgo, para dos riesgos. Por eso daba 150 la esperanza y la varianza debería dar 24.000. Vamos a hacerlo para que no les quede dudas. Para que no me queden dudas a mí tampoco. Es 2 veces 75 del momento segundo, dos veces 12, 375. ¿Sí? Riesgos independientes, se suman las esperanzas, se suman las varianzas. ¿Sí? Tengo este riesgo. Tengo este que es de dos riesgos. Calculo para el mismo T 0,01, hago el mismo proceso y me da que la función generatriz de momentos me da 33,4822 y el logaritmo me da 3,51. Si yo tomo el valor de la función generatriz de momentos de un riesgo y lo elevo al cuadrado, me da los mismos 33.482. ¿Sí? Entonces, si yo tengo cuatro riesgos, esto es elevado a la 4. No necesito hacer todo este desarrollo.
¿sí? Lo que simplifica esto es que yo, a partir de la distribución de de la intensidad por un lado y de la frecuencia por el otro, puedo obtener el tema de la función generatriz de momentos de la distribución conjunta. ¿Sí? Esto lo hice para poder terminar de entender yo por qué funcionaba y qué eran todas estas letritas acá. ¿Sí? Entonces, esto es todas las letritas acá. Lo que tenemos que hacer cuando buscamos en base compuesta el valor de R, vamos a tener que buscar objetivo este valor de R, que va a ser el que nos va a definir cómo ese es el valor de R que después se usa en la fórmula para calcular la probabilidad de ruina. Esperen un segundo que quiero ver. Acá tengo la cota de probabilidad de ruina para este riesgo que tengo por un lado la frecuencia y por otro la intensidad. Estos eran los valores, ¿sí? Para un riesgo. Y ahora lo que voy a hacer es calcular cuál es el valor de R que me iguala a la ecuación. Y el valor de R que me iguala a la ecuación es 0,0033, que me va a dar, miren, esto es rarísimo. Ah, no, no es el mismo número, pero mira, es un número muy parecido. Este valor de 0,0033 hace que menos R por prima más el logaritmo me dé 0. ¿Sí? Lo único que hice acá fue, para que ustedes vean este logaritmo de 0,3354, voy a ir acá a base compuesta y acá voy a poner más el valor este de R y me debería dar, ¿ven? 0,3354 hecho separadamente y 0 no, porque acá no lo cambié. 0,3354, ¿sí? Entonces, lo único que hice acá fue buscar objetivo el valor de R. Una vez que obtuve el valor de R, puedo calcular la cota de probabilidad de ruina y también puedo, una vez que tengo eso, ver cuál es el capital para una cota de probabilidad de ruina de 1. ¿Sí? Espérenme un segundo. Bien. Esto es con la función generatriz de momento de la distribución conjunta, pero puedo hacer lo mismo separando la función generatriz de momentos de n y de t. Pero de nuevo, tengo que buscar objetivo el valor de R para aplicárselo a la distribución de la intensidad para una vez obtener un valor numérico, ese valor numérico aplicárselo a la distribución de la cantidad y con eso llegará el número de 0,3354. ¿Sí? Obviamente está escrito, está puesto acá solo para que lo vean, que la distribución conjunta, toda en su conjunto, o la distribución de frecuencia e intensidad, hacer el análisis separado va a dar el mismo valor. ¿Sí? Bien, voy para acá abajo. Entonces, lo que nos queda ver es cómo afecta, ¿se acuerdan que habíamos dicho que toda esta cota de probabilidad de ruina se ve afectada por los contratos de reaseguro? Y los contratos de reaseguro que vemos son cuota aparte, exceso de pérdida por riesgo y exceso de siniestralidad. Entonces vamos a ver cómo se modifican los valores de probabilidad de ruina, de la cota de probabilidad de ruina, cuando le aplicamos contratos de reaseguro. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por el más sencillo, que es el cuota parte. ¿Sí? El cuota parte tenemos la fórmula general, que está acá, el despeje de R, ¿sí? Podríamos tener también el despeje de U, la fórmula general, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos? Que la S retenida es el factor de retención alfa, A, ¿sí? Por S. Yo voy a retener, yo digo que retengo el 60%,
de los siniestros, yo voy a tener el 60% de los siniestros retenidos. Si tenía un siniestro de 100, voy a tener un siniestro de 60, si tenía uno de 200, voy a tener de 120, si tenía uno de 300, voy a tener uno de 180. ¿Sí? Y la prima también va a ser la prima total por el valor de A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la fórmula? Me queda una R que es modificada, porque el valor de R no me va a dar igual. ¿Sí? Voy a tener una prima que ya no va a ser la prima total, sino va a ser la prima retenida, que en este caso particular es A por prima, pero solo en este caso, y después un logaritmo de la función generatriz de momento de los siniestros retenidos, que no son los siniestros totales. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la fórmula tenemos que la prima retenida es A por prima, el logaritmo de los siniestros retenidos es A por S, por la R modificada, y por propiedad de la función generatriz de momentos, ¿sí? Este A que multiplica S lo puedo pasar multiplicando a la R, ¿sí? Por propiedad de la función generatriz de momentos, el logaritmo, esto que dice A por S valuado en R modificado, es lo mismo que la función generatriz de momentos de S valuado en A por R. ¿Sí? Y eso ustedes háganlo, hagan la fórmula, y fíjense que lo que está multiplicando arriba está multiplicado por, es E elevado a la S por R, con lo cual tengo E elevado a la A S por R. Entonces, puedo modificar esa A, la puedo poner como E elevado a la S por A por R, que es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que acá tenemos el R modificado por la A y acá tenemos el R modificado por la A. Entonces, A por R modificado es el R original. Y entonces el R modificado es el R original sobre el porcentaje de retención. Y si este es el R modificado, la cota de probabilidad de ruina, dado que tenemos un contrato de exceso de cuota aparte, es E elevado a la menos R modificado por U, donde el de R modificado es R sobre A. En lugar de ser R solo, es R sobre A, y acá tenemos que la cota es igual a 1 sobre el porcentaje de retención, que va a ser menor al valor de la cota anterior. Vamos a verlo con un ejemplo. Cota aparte. ¿Sí? Partimos del ejemplo, ya no me acuerdo de cuál, de 0, 100, 200, 300 hasta 600 con 60. Sí, este mismo, ¿sí? El que vimos que tenía una esperanza de 75 y una varianza de 12.375. Tenemos un cota aparte donde retenemos el 70%. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener? Nuestra nueva distribución de siniestros va a ser esta. Va a ser 0, 70, 140, 210, 280, 350 y 420 en lugar de las anteriores. Hacemos todo el proceso de cálculo, ¿sí? Porque no sabemos cuánto es el riesgo total, ¿sí? Vamos a hacerlo con el cuota parte incluido. Calculamos el porcentaje, el valor de R, como lo hubiésemos calculado sin el siniestro de cuota parte. Calculamos la cota superior, ¿sí? Y nos damos cuenta de que el valor de R es 0,004791500, que es igual a la cota de esto dividido el 70%. No necesitas hacer toda la cuenta, sino que solo necesitas tener
del valor total. Esperen que me quedé pensando en una cosa. Esperen, denme un segundo. Ah, ok, me había quedado con otro valor. Fíjense que el valor de R es el mismo, el valor de R es el valor de R modificado, no es el mismo, es el valor de R sobre el porcentaje de retención, pero fíjense que la distribución con el contrato de cuota aparte da una cota de probabilidad de ruina más baja que la cota de probabilidad de ruina que teníamos sin el cuota aparte. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, si todo es proporcional, ¿por qué yo tengo una menor cota de probabilidad de ruina al tener un cuota aparte respecto del contrato total? ¿Alguno me puede decir por qué cree que la cota de probabilidad de ruina del cuota aparte da menor a la cuota de probabilidad de ruina del riesgo total? Puede ser por un tema de diversificación del riesgo al No, separar. ¿Es porque siempre se cede y se retiene lo mismo? no. ¿Qué es lo único que no cambiamos en la fórmula? ¿Sí? La prima la cambiamos, porque es la El prima capital. retenida, el capital. Tenemos más capital, no tenemos más capital, tenemos el mismo capital para cubrir riesgos que son más chicos. ¿Sí? El capital es el mismo. Entonces, ese es el beneficio que podés tener de un contrato de cuota aparte, que vos tenés un mismo capital que te permite cubrir una menor posibilidad de una menor cantidad de riesgos. Si mi capital, y acá es donde siempre hago la cuenta y después me parece que hago líos, pero si mi capital también fuese el 70%, ¿sí? Si mi capital fuese el 70% de mi capital total, fíjense que la cota es 84,56, que es la misma que la que tengo para el riesgo total. Es decir, hice todo al 70%. Entonces ahí sí no me cambia la cota de probabilidad. Tengo un capital, que es el 70% del capital que tenía. Tengo una prima, que es el 70% de la prima que tenía, y tengo unos siniestros, que son el 70% de los siniestros. Entonces, es lógico que bajo ese supuesto la cota de probabilidad sea la misma. Ahora, cuando uno contrata un contrato de cuota aparte, su capital sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que permite mejorar el valor de la cota. Y es por eso que la cota de probabilidad de ruina es menor con el cuota aparte que la cuota de probabilidad sin el cuota aparte. ¿Sí? Conclusión de esto, no se necesita realizar todo el cálculo para calcular la nueva cota de probabilidad de ruina, porque el R modificado es el valor de R sobre el porcentaje de retención. Y digo porcentaje de retención, no de cesión. ¿Sí? Si hay algún ejercicio que dice se cede el 30%, el cálculo se realiza con la parte retenida. ¿Sí? No es necesario realizar todo el cálculo de nuevo, solo se puede utilizar esta parte de hacer estas modificaciones. ¿Sí? Cuota aparte. Cobertura de exceso de pérdida por siniestro. ¿Sí? Cobertura de exceso de pérdida por siniestro, lo que tenemos es la distribución compuesta. De la distribución compuesta
Cuando yo tengo un exceso de pérdida, el exceso de pérdida no me cambia la cantidad de siniestros que voy a tener, sino que me va a cambiar solo el importe. Si tenemos una distribución compuesta idénticamente distribuida, que podemos hacer que la función generatriz de momentos de S sea la de n por el logaritmo, si se cumple todo eso, yo lo que tengo es que mis siniestros retenidos van a ser el valor de n de los siniestros originales, pero por la intensidad retenida. ¿Sí? Mi prima retenida va a ser la prima que yo cobré menos lo que me cobre el reasegurador, otra diferencia importante con el cuota parte, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a tener es, de nuevo, una R modificada, se va a modificar la R, se va a modificar la prima, que va a ser una prima retenida, que va a surgir de prima total menos prima cedida, se modifica el S retenido, ¿sí? Y el S retenido lo que se va a modificar, como es exceso de pérdida y son idénticamente distribuidos, se modifica el valor de la Z de R. El valor de N se mantiene, el valor de la Z de R se modifica. Vamos a ver el ejemplo, exceso de pérdida. Yo tengo, este va a ser esta es mi riesgo, este es mi riesgo original, ¿sí? Voy acá, era 0, 60, 18, 56, 4, 8, no. Yo tengo, por un lado, tengo dos maneras de calcularlo. O calculo toda la evolución de los siniestros, la probabilidad conjunta de los siniestros con el exceso de pérdida, ¿sí? Con lo cual yo acá tengo un exceso de pérdida que es de 200, ¿sí? Yo voy a retener hasta 200. Entonces, si yo voy a retener hasta 200, lo que tengo es varias maneras de resolverlo. Vamos a resolverlo por la parte larga primero. Yo tengo mi distribución de siniestros va a tener 0, 1 y 2 siniestros con la misma probabilidad, pero mis siniestros, intensidad, ya no se va a distribuir 60, 30 y 10, sino que se va a distribuir 60 y 40. ¿Sí? Porque yo, si el siniestro vale 100, voy a pagar 100, si vale 200, voy a pagar 200, y si vale 300, voy a pagar 200. Entonces, esta es mi nueva distribución. Hago la convolución y calculo mi distribución de intensidad final, de mi distribución de probabilidad final, que es este 0, 18, 16, 5 y 2, 4,8 y 1,2, que es este de acá. Fíjense que esto, respecto de la original, es diferente. ¿Dónde es diferente? Acá. En todo lo que tenga que ver con 200 y más. ¿Sí? Yo antes podía llegar a 600 de siniestro, ahora no puedo llegar a más de 400. ¿Sí? Entonces, una opción es calculo todo esto. Calculo todo esto y hago el cálculo de la R como lo hice antes. Nada más que ahora mi función de distribución conjunta va a ser esta, en lugar de la que llega hasta 600. Calculo el valor de R, lo saco por buscar objetivo y voy a llegar a 82,04. ¿Sí? Mi R va a ser 0,0039, el valor que dé. ¿Sí? O lo otro que puedo hacer es hacerlo separadamente por frecuencia e intensidad. Entonces, voy a hacer la intensidad, pero la intensidad modificada por el exceso de pérdida de 60 y 40, ¿sí? Voy a calcular la función generatriz de momentos de la intensidad valuada en un lugar, en un punto que no sabemos cuál es, porque lo tenemos que buscar objetivo. Una vez que tenemos la resolución del valor, independientemente de cuál es el valor de R, calculamos el logaritmo, calculamos la función generatriz de momento, calculamos el logaritmo, y eso se lo aplicamos a la función generatriz de momento de la cantidad, que esa no cambia. ¿Sí? De nuevo,
cuando vean, esto da, valuado en el mismo punto de R, que es el que yo calculé por valor objetivo, me da, el logaritmo es 0,36970, que es este que está acá, hecho con distribución conjunta o con distribución separada. Entonces, cuando tengo un exceso de pérdida, yo debo ajustar la distribución de intensidad de los siniestros solamente, y para el análisis conjunto debo rearmar la probabilidad conjunta, ¿sí? Columna R, acá. Esto. Puedo hacerlo de las dos maneras. O ajusto la intensidad solo de los siniestros y lo calculo como la intensidad de los siniestros, o hago el análisis conjunto de intensidad y cantidad. ¿Sí? Tengo un exceso de pérdida, acá puse una prima de reaseguro que la calculé como sea, ¿sí? Pero hay una manera de calcularlo, seguramente, y entonces lo que tenemos acá es que la prima es la prima retenida. Fíjense que la prima retenida acá arriba es la prima original que sale del otro archivo menos lo que yo puse de prima de reaseguro. ¿Sí? Y esto me da una cota de probabilidad que me da 82,04 y la otra me daba 84,06, con 56. Me da menor. Pregunta, ¿esto siempre me va a dar menor? ¿Siempre que yo tenga un exceso de pérdida me va a dar menor? Hay dos respuestas posibles, sí o no. ¿Alguno que diga alguna? No. Muy bien, espectacular. No, muy bien. ¿Tu nombre es? Cecilia. Cecilia. No, bueno, justificame por qué no. Porque puede ser que sea por el costo de reaseguro. A ver, un poco más. O sea, si el reaseguro es muy caro, puede que dé. Vos lo que decís es que si yo acá en lugar de sacarle 6 pesos por la cobertura, le saco, no, yo iba a cobrar 100, le saco 70 pesos. Y sí, es esa la respuesta, Cecilia. Muy bien, gracias. Todo depende de cuál es el costo de la cobertura. Si el costo de la cobertura, acá igualmente no se nota tanto la diferencia, pero si mi costo de la cobertura es 90 pesos y yo retengo solo 10, no, esperen, porque esperen, porque no hice el cálculo, esperen, porque no me podía dar así. ¿Sí? Yo había dicho que mi prima era 6 pesos, ¿sí? Si yo en lugar de 6 o 50, ¿sí? Tengo que buscar acá objetivo, porque este valor ya no me da cero. Entonces voy a buscar acá el valor objetivo. Buscar objetivo, esta celda con el valor de cero, cambiando esto. Y no me da nada. ¿Por qué no me llega? Porque me fui, me pasé de rosca con el monto de la prima. Me da 100, me da que es 100%, 25. 25 es un montón también. Vamos a ponerle 15.
no me lo encuentra. A ver, esperen, perdón, pero no entiendo por qué no me lo hace. Análisis, buscar objetivo, con el valor de 0, modificando este valor. No ha encontrado una solución. 6. Estoy haciendo algo mal yo. Ay, toqué algo que ahora no me da. Hice lío, pero no me acuerdo por qué. No me doy cuenta de dónde hice lío. Hay veces que el buscar objetivo que itera se pierde donde está iterando y no itera. Se va para el lado equivocado y no logra iterar bien. A ver. 85, 84. Vamos a poner 20. Bueno, después de una hora llegué. Si yo, como bien decía Cecilia, en lugar de me cobran 6, me cobran 20 por la cobertura, yo voy a tener una probabilidad de ruina, una cota de probabilidad de ruina más alta que si no tuviese el contrato de reaseguro. Entonces, en términos generales, el contrato de reaseguro mejora los perfiles de riesgo y para eso está, pero no necesariamente no es condición necesaria y suficiente tener un contrato de reaseguro para mejorar el perfil, ¿sí? Acá está claro que si el reaseguro me cobra muy por sobre el costo de la esperanza de mis siniestros, ¿sí? Yo lo que voy a terminar teniendo es voy a estar pagando muy alta esa cobertura, voy a tener menos prima retenida y al tener menos prima retenida, para cubrir mis siniestros, voy a tener más más cota de probabilidad de ruina, ¿sí? Como nota al margen es, cuando usen el buscar objetivo, a veces pónganle un dato a mano, ¿sí? Para que arranque a iterar y no se pierda en la iteración, porque a veces agarra el camino del mal y sigue por ahí, y era lo que me pasaba, que no me buscaba, no me encontraba ninguna solución. Bien, y lo último que vamos a ver es el exceso de siniestralidad. Y el exceso de siniestralidad, la característica que tiene el exceso de siniestralidad es que la cobertura de reaseguro opera sobre los siniestros totales, no solo sobre los siniestros individuales. Entonces, como opera sobre los siniestros totales, yo de esta fórmula, ¿sí?, no puedo discriminar la cantidad de la intensidad, porque no me opera sobre riesgos individuales. Entonces, necesito sí o sí tener la función de distribución de probabilidad conjunta, resuelta, para aplicar las fórmulas. Y entonces, la esperanza de los siniestros retenidos va a ser la esperanza del mínimo entre el siniestro y la prioridad. Ya no es como acá arriba, que la esperanza, bueno, acá no está, pero acá la esperanza de riesgo retenido es la esperanza de n por la esperanza de z retenido. Acá no lo puedo separar en cantidad e intensidad. La prima retenida
sí va a ser igual la fórmula, que es la prima total menos la prima cedida. Lo que pasa es que la prima cedida va a ser otra prima cedida, ¿sí? Porque el contrato va a valer más o menos, ¿sí? Y entonces, la fórmula general es igual a la del exceso de pérdida en cuanto a cuando no se separa, a ver acá arriba, es igual al exceso de pérdida acá, en cuanto que no se separa el monto el S en N y Z, ¿sí? Hasta ahí es igual. Donde es diferente es que el exceso de pérdida me permite hacer esto y el exceso de siniestralidad no me lo permite. ¿Sí? Entonces, mi función generatriz de momentos va a ser, por el método continuo, la integral de 0 hasta m de e a la r modificada por x por la f de x, que la voy a tener que calcular de alguna manera, y por la parte que excede de la prioridad es e a la r modificada por la m, todo multiplicado por 1 menos la probabilidad acumulada hasta n. ¿Sí? Y en términos de tabulada, es la sumatoria en lugar de las integrales. Vamos a ver el ejemplo con un contrato de stop loss. Yo tengo un stop loss y la prioridad, que tampoco es variable, es la misma que usé para el exceso de pérdida, pero opera de otra manera. Yo lo que tengo es mis siniestros totales con la misma distribución de siniestros totales, pero ahora lo voy a convertir porque yo voy a operar, la cobertura opera sobre mis siniestros totales, son los que van de 100 hasta 600. Entonces, cuando yo tenga de siniestros totales 100 voy a pagar 100, cuando tenga 200 voy a pagar 200, cuando tenga 300 voy a pagar 200, 400, 200, 600, 200. Esto cubre mucho más el exceso de siniestralidad, me está cubriendo mucho más que un exceso de pérdida. Yo en el exceso de siniestralidad no voy a pagar más de 200 pesos, ¿sí? De siniestros. Entonces, una vez que tengo la función de distribución acumulada, porque no puedo hacerlo de otra manera, lo resuelvo. ¿Sí? Y yo acá dejé toda la fórmula porque me era más fácil, pero acá todo esto de 200 lo puedo meter todo en un renglón que diga esto. Y esperemos que esto no me tire error. Suma. ¿Sí? Puedo hacerlo así, que era 0, veamos este número para ver si esto no me modificó. Es el F9 de esto, 04604, voy a ir para atrás, 04604. ¿Sí? Ven que es el mismo número. ¿Sí? Entonces, el resultado es distribución conjunta, ¿sí? Fíjense que en el exceso de pérdida tenía distribución conjunta y distribución de frecuencia-intensidad. En este caso no lo puedo hacer, tengo solo esta manera de hacerlo. Solo debo ajustar los siniestros sin necesidad de rearmar la probabilidad conjunta. ¿Sí? No tengo que hacer las convoluciones de intensidades retenidas. ¿Sí? Tengo solo yo ya tengo el dato de los totales y a partir de ahí le aplico la prioridad. No se puede hacer el análisis por frecuencia e intensidad separadamente. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas más importantes que quiero que les quede de los contratos de exceso de pérdida, exceso de siniestralidad, ¿sí? O stop loss y los cuota partes. ¿Sí? Creo que no tenemos más ejemplos. Acá está la probabilidad de ruina del asegurador, el desarrollo realizado por el doctor Eduardo Melín de la desigualdad de Kramer. ¿Sí? Si lo quieren ver, véanlo. Y si lo entienden, después me lo explican. Pero nosotros lo que vamos a ver es las aplicaciones prácticas de estos casos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es, la clase pasada vimos probabilidad de ruina a tiempo finito, y ahora lo que incorporamos es la cota de probabilidad de ruina,
que tienen en cuenta 4 aspectos fundamentales: el capital, la prima, los siniestros, y todo eso permite calcular la probabilidad de ruina. Y todo eso se ve afectado por los contratos de reaseguro, ¿sí? Que en el cuota aparte, el valor de la R modificada va a ser R sobre el porcentaje de retención directamente. En los excesos de pérdida y siniestralidad no hay que hacer el cálculo. En el exceso de pérdida se puede hacer el cálculo separadamente con frecuencia e intensidad. Se modifica la prima retenida y recuerden que la prima retenida no se calcula como esperanza de los siniestros retenidos más algo, sino que sale por diferencia entre prima total menos prima cedida, ¿sí? Tanto en los dos que son no proporcionales, tanto en el exceso de pérdida como en el exceso de siniestralidad. El exceso de siniestralidad necesariamente tengo que ir sobre la distribución conjunta de los siniestros y para eso tengo que hacer todo el análisis de la distribución conjunta y a partir de ahí aplicar lo que sea prioridad y límite, ¿sí?, del contrato. Piensen que acá estamos hablando solo de una prioridad sin límite, pero puede haber límite, ¿sí? Yo puedo cubrir de 200, no sé, a ver acá, 200, 100 en exceso de 200, ¿sí? Puedo cubrir solo 100 en exceso de 200, es decir, voy a cubrir solo 300, en 300 cubro 100, en 400 cubro 100, y entonces la compañía se queda con los 100 que le sobran, ¿sí? Entonces tengo que modificar esto, y en lugar de pagar 100, 200, 300, 400 y 500, acá voy a pagar 100, 200, 200, 300, 400 y 500, por decir algo, ¿sí? Para tener en cuenta los límites, ¿sí? Tenemos cota de probabilidad de ruina, a ver si vimos esto, vimos el segundo ejemplo que lo pasé largo porque era parecido. Ah, ya me acuerdo por qué en este cota de 2 hice una dicotómica, porque esto es dicotómico, con 70-30. Yo me voy acordando, tarde, pero me voy acordando. Fíjense que, miren, vuelvo para atrás, perdón el desorden, pero cuando acá tengo una dicotómica, ¿sí? Yo hice el cálculo de la dicotómica tabulada, ¿sí? Que es lo que me resulta más fácil. Me dio una cota de probabilidad de ruina de 52,74. Si lo hago analíticamente, ¿sí?, con la función de distribución de la dicotómica, me da 52,74. Que está bien, porque es una dicotómica. Por eso le incorporé la dicotómica, porque la función que estaba usando era una dicotómica, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer el proceso como si fuera una tabulada, puedo usar acá, en la función generatriz de momento, puedo usar la función esta, que está acá arriba, P por C elevado a la CT más Q. Igual voy a necesitar hacer un buscar objetivo, ¿sí? Pero puedo hacerlo directamente con esta fórmula y no con la tabulación. Bueno, por lo menos me acordé. Me acordé tarde, pero me acordé. Fernando, una consulta. Sí, En los casos de los contratos, tipo un exceso de pérdida, un stop loss, y nos dan la distribución, tipo, nos dicen que los siniestros tienen una distribución normal. Ahí, ¿cómo haríamos? Ponele, tendríamos que usar la función generatriz de momento de la normal, pero ¿cómo tenemos la no, claro, no sé cómo no sé cómo hacerlo analíticamente, no sé. Lo dejaría expresado como la función generatriz de momento de la normal, que va desde 0 hasta m, ¿sí? Y entonces sería obviamente para calcularlo, no sé, lo tenemos que hacer con la computadora, pero sería esto mismo, ¿sí? Nada más que la f de x es una normal. En el exceso de siniestralidad, ¿no? Que tenés el total de los siniestros. Esta f de x sería el valor de la distribución de la función de distribución normal. Ok, gracias. ¿Sí? En el otro que es conjunto tendrías acá la función de distribución normal, ¿sí? Pero bueno, claro, ahí ya la función generatriz de momento, ahí me pierdo yo un poco con la función generatriz de momento para cuando tenés
tenés contrato de exceso de pérdida, no sé bien cómo es la modificación analítica, ¿sí? Pero si te pasa eso en la vida, vos vas caminando por la calle y te pasa que tenés que hacer esto, lo que yo haría es hacerlo tabulado, ¿sí? Con una planilla, tengo la normal, hago la discretizo, la tabulo y la resuelvo como si fuera una tabulada, ¿sí? Ok. Y otra consulta, es de Sí, simulación. Vi un ejercicio que era como ¿viste los ejercicios de contextos? sí, Digamos, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos que hacer una simulación? Cuando tenemos contexto, ¿cómo armamos la distribución de los contextos? ¿En qué orden? bien. Para. Para los contextos, es buena la pregunta porque cuando di el otro día simulación no lo expliqué. Cuando uno tiene una simulación y tiene contextos, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo que tiene dos riesgos, ¿sí? Entonces, y uno tiene que hacer una simulación de dos riesgos. Entonces, primero se saca el número aleatorio del contexto, ¿sí? Y te dice, ok, el contexto es malo. Y el contexto va a ser malo para el riesgo 1 y para el riesgo 2, ¿sí? Entonces, saco un número aleatorio que me dice el número de contexto y aplico ese contexto a todos los riesgos que tengo que evaluar dentro de ese mismo contexto. Si tuviese 20 siniestros, yo saco el número aleatorio del contexto y una vez que ya estoy en el contexto malo, saco 20 números aleatorios para ver si el siniestro ocurre o no ocurre. ¿Y ¿Sí? cómo armo la distribución de los contextos? ¿En qué orden, digo? ¿Cómo pongo el factor uno o factor 2? Tipo, ¿cuál va primero, cuál se va segundo? ¿Numérico? No, bueno, es que sí, ahí tenés un tema, pero en general si decimos, mira, en el 30% de los casos pasa esto y en el 70% restante el otro es de 0 a 30, es ese contexto, y de 30 a 1 es el otro. ¿Sí? Ok. Pero la pregunta, ¿tu nombre es Agustín. Agustín? El, Porque si lo haces al revés, pones de 0 a 70 uno y el que tiene 70% de probabilidad y el de 71 a 30 tampoco estaría mal, ¿sí? Sería un quilombo para mí para corregirlo, nada más. Pero conceptualmente no estaría mal. Entonces, en general es eso. Cuando decimos el 30% es malo y el otro es bueno, es de 0 a 30 es el malo y de 30 en adelante es el bueno, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Yo tengo ¿Alguna una pregunta? consulta, Sí, Fernando. dale. Si a mí, por ejemplo, hay que comparar si se contrata una cobertura de reaseguro o no. Sí. Calculo esperanza, bueno, todo lo de la cartera en condiciones normales y en condiciones de reaseguro. Mm. Y si después los tengo que comparar, ¿cómo los compararía? ¿Con la probabilidad de ruina o el riesgo relativo? ¿O cómo es la mejor manera? La mejor manera de compararlo es si vos tenés más o menos probabilidad de ruina después de haber contratado la cobertura. Para mí ese es el fin, porque el riesgo relativo es una medida intermedia, ¿sí? Si a mí el contrato de reaseguro me implica tener una mayor probabilidad de ruina que la que tendría sin el contrato, no lo contrataría, ¿sí? Entonces, yo en general lo que cuando lo que pedimos es ver si mejora o no mejora la probabilidad de ruina, ¿sí? Eh, Sí, Ahora, perfecto. Y puede haber, también, sí, también se podría hacer la prima menos la esperanza de los siniestros seguidos. la De los siniestros prima, seguidos, no, de los siniestros. y con Tipo eso comparar, o sea, y prima con esperanza sí. de siniestros y prima retenida menos esperanza de siniestros retenidos. Esa sería otra comparación. Sí, pero es una comparación que le falta la variabilidad del desvío. Claro, ok. Eso Entonces es muy sería probabilidad de ruina. eso es limitado. Para mí la base es la probabilidad de ruina. Después, en la práctica, vos podés tener otros motivos para contratar que no sean la probabilidad de ruina, que pueden ser cuestiones económicas, financieras,
superan eso. Pero nosotros en general, en términos de cuando preguntamos si el contrato es bueno o malo, tiene que ver más con la probabilidad de ruina. ¿Sí? Que para mí, y eso es una opinión, para mí es como el objetivo último por el cual vos contratás reaseguro, para mejorar tu posibilidad de no entrar en quiebra. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, el lunes, hoy es jueves, el lunes vamos a ver el último tema, que es análisis patrimonial dinámico. Van a tener la clase con Lucía, ¿sí? Que ya creo que alguna vez la tuvieron. ¿La tuvieron ya, Lucía? Sí. ¿Tuvieron con Sí, sí. Lucía? Ok. Sí, nos dio una Es una clase que suelo dar yo, pero no voy a estar, entonces la va a dar ella. Y el lunes, miércoles y jueves van a estar con Lucía 2 días y el otro día van a estar con Lucio para ver ejercicios prácticos y ya después nos vamos a ver el día del parcial que, si no, mal no recuerdo, es el 17. ¿Sí? Yo después le vamos a informar en qué aula va a ser y le voy a pedir, voy a armar en estos días un formulario para que me digan quiénes se van a presentar. ¿Sí? Más que nada porque necesito saber, son muchos, más de lo que nos gustaría que sean para ustedes y para nosotros, ¿no? Para los dos casos y para ver cuántas impresiones hacemos de parciales para no usar papel innecesariamente. Entonces, es un formulario que voy a subir para que nos digan a ver quiénes son los que se van a presentar para tener una idea. ¿Sí? horario 5 de la tarde, digamos. Sí, el horario va a ser de 5 a 7 y va a ser creo que es miércoles, el miércoles 17. Sí, y después vamos a definir el aula, porque tenemos que pedir un aula grande también. Eso le vamos a ir avisando con tiempo. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, le deseo buenas tardes, noche y nos veremos, si Dios quiere, el día del examen y los dejo con Lucía y Lucio para los temas que restan. ¿Sí? Les mando un saludo. Chau, chau. Chao, gracias.